Muy buenas a todos, estimados hermanos, estimados amigos, sintonizantes de este podcast WP. El día de hoy nos encontramos ante una nueva edición de este podcast que me gustaría poder compartirles un tema muy bonito, muy especial, que yo creo que es de edificación para todos nosotros y todos los que escuchan y puedan compartir este podcast para poder justamente vernos beneficiados a través del mensaje que tenemos el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de la obra que está en continua edificación. Y esta obra es una obra que nunca para. ¿Y a qué es lo que me refiero? Y es que nosotros como cristianos, la Biblia nos hace ver, nos hace una analogía, una similitud, un símil, de que somos una obra en construcción. Somos aquella vasija de barro que el alfarero está constantemente moldeando y que tenemos que pasar por ciertas circunstancias. De hecho, nos plantea también de que somos como el oro y el oro para ser purificado tiene que ser pasado por el fuego a altas temperaturas. El barro asimismo tiene que soportar lo que es el uso constante que el alfarero le da. Aquella vasija tiene que tener una herramienta, una función para que pueda servir. De lo contrario, si no sirve, esta vasija va a ser simplemente quebrada, va a tener que ser otra vez moldeada para que pueda darse una función que pueda servir justamente de una manera eficiente. Pero, ¿qué pasa? Asimismo también nos muestra la Biblia como nosotros somos unos árboles que tienen que dar fruto y un fruto constante, un fruto en el tiempo de Dios, no en el tiempo de uno, porque uno tiene que planificar, uno se proyecta a unos años más adelante, unos meses. Sin embargo, cuando Dios planifica, su tiempo es perfecto y hace bien, su voluntad es perfecta y es buena para nosotros. Entonces, yo quiero tocar este tema y es de que el que comenzó la buena obra la terminará. Nosotros somos esa obra en constante construcción. No somos una obra paralizada. Primero comencemos por ese lado. No somos una obra paralizada. Dios no ha terminado con nosotros. Estamos en proceso de construcción y crecimiento. Y ojo con esto, el simple hecho de que Dios esté todavía trabajando en nosotros significa que todo está bajo control. Para aquellos que escuchan y recién pueden ir comenzando a analizar este tema conmigo, el primer mensaje que quiero que se lleven es que todo está bajo control. Usted, mi estimado amigo, mi estimada amiga, hermana, hermano, conocido, todo está bajo control bajo las manos de Dios. Somos una obra que está en constante supervisión y en constante edificación. Pierda cuidado que si está pasando por momentos difíciles es porque Dios lo está permitiendo así. Su palabra dice que Él no tienta a nadie. Sin embargo, hay situaciones como cristianos, como personas humanas, de hecho, como padres los que son padres, como hijos los que son hijos, trabajadores los que trabajan, tenemos que pasar en nuestra vida para poder adquirir algo que es llamado la experiencia. La experiencia nos ayuda en muchas oportunidades para poder resolver situaciones. Y es que, hermanos, la inteligencia viene de Dios. Y la inteligencia, así como la sabiduría, pero la inteligencia no es quien se sabe mejor las fórmulas matemáticas. La inteligencia no es quien terminó con mejores notas la secundaria o quien está en los primeros puestos en la universidad. En eso no consiste la inteligencia. La verdadera inteligencia consiste en cómo solucionar problemas en diferentes etapas de nuestra vida. Aquella persona que está pasando por una circunstancia que es verdaderamente problemática y puede adquirir o puede encontrar una solución a su problema, esa persona es inteligente. Y déjeme decirle algo, si usted está escuchando este podcast, lo felicito, es alguien muy inteligente porque esa es parte de cómo adquirir experiencia a través de los consejos, a través de la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos a alguien que tiene mucha mayor sabiduría que nosotros, somos gente inteligente porque estamos queriendo evitarnos pasar por problemas
y tener que pasar por la dificultad, golpearnos, caernos, levantarnos para luego encontrar la solución. Y no sienta que yo me estoy llamando, me estoy halagando a mí mismo. Cuando me refiero a alguien con mayor sabiduría, me refiero a la palabra de Dios. La palabra de Dios también nos dice, Él terminará la obra, aunque usted no quiera. Dice, si ustedes me dan, no dice Dios, si tú me das permiso, yo voy a terminar la obra en ti. O, eh, ¿sabes qué? Cuando tenga tiempo voy a terminar la obra en ti, dice el Señor. No, Él jamás ha dicho eso. Su palabra es enfática y es taxativa, es clara totalmente. Y Él dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Él no está diciendo en su palabra, Dios cuando tenga tiempo va a terminar la obra que empezó en ti. O cuando vayas todos los días a la iglesia, Dios va a empezar a perfeccionarte. No, porque ¿qué pasaría en estos días? Nadie está yendo a la iglesia por el asunto de la pandemia. Entonces, ¿Dios no está trabajando en ti? ¿Dios ha dejado tu obra paralizada? ¿Es así? Pues no, por supuesto que no, porque su palabra es enfática y Él dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Estoy convencido en que aquel que nos ha escogido desde el vientre de nuestra madre, aquel que predestinó la salvación para nosotros, porque Él, de hecho, cuando leen, si son lectores de la palabra, lo cual yo espero y yo sé que sí, además, la palabra habla de que Él en el huerto del Edén, cuando le daba el mensaje de que tenían que retirarse del huerto del Edén a Adán y a Eva, Él decía, dame una palabra profética, y es de que la simiente de la serpiente herirá a la simiente del ser humano, lo herirá en el tobillo, pero de que la simiente del hombre la herirá en el calcañar. Esta simiente significaba significaba el proceso de salvación que ya estaba Dios predestinando para nosotros. Y era de que el Hijo del Hombre, Jesucristo, el Mesías, iba a venir a la tierra para poder darse en sacrificio vivo y salvarnos a cada uno de nosotros de la inmundicia del pecado, de la finalidad del pecado que era la muerte, y esa muerte espiritual. Véalo de esa forma. Ahora, aquel que predestinó esa salvación para nosotros, que nos llamó, nos ha santificado, nos ha escogido y nos ha glorificado juntamente con Jesús, no va a echar a perder todo el trabajo que ha hecho desde que nosotros nos comenzamos en este proceso de salvación. Él no va a echar a perder todo su trabajo. Él lo va a terminar, estimados hermanos. Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que estar conscientes de este proceso. No podemos hacernos de la vista gorda, no podemos voltear la mirada y decir, yo voy a dejar que el Señor me perfeccione y me voy a desentender totalmente de la iglesia, me voy a desentender totalmente de leer la Biblia, de orar, de todas las cosas que conlleva a Dios. No puede ser así. Cuando Dios dice que Él va a perfeccionar aquella obra que Él comenzó, tenemos que estar nosotros conscientes de ello. Una obra que está constantemente supervisada por Dios. Pero tenemos nosotros que estar conscientes de que esta obra no se tiene que paralizar. Nosotros no tenemos que paralizar esta obra porque Dios ciertamente lo va a perfeccionar, pero los tiempos de Dios son los tiempos de Dios y no lo conocemos. ¿Qué pasa si es que Dios nos iba a perfeccionar en un corto plazo? Pero nosotros, por nuestra constante desobediencia, nuestra rebeldía, lo que hacemos es alargar, hacer que esta perfección se atrase. ¿Y es que Dios está atrasado? No. Es que nosotros no estamos yendo al tiempo de Dios. No estamos yendo con el tiempo de Dios, nos estamos atrasando. Y estimados hermanos, Dios quiere perfeccionarnos, pero tenemos que dedicarle este tiempo al Señor. Tenemos que ir constantes en paralelo junto con Dios en su tiempo. Ahora,
¿Cómo conozco yo cuál es el tiempo de Dios? Se preguntará usted. El tiempo de Dios es aquel que está en la Biblia, aquel que vamos a encontrar en la Biblia, aquel que nosotros tenemos que primero ser ejemplo. Hay varios consejos que la Biblia nos da. La Biblia nos da muchos consejos para adquirir sabiduría, para poder administrar bien nuestras riquezas. Son tantos consejos que tiene la Biblia que Dios nos perfecciona en la sola lectura de su palabra. Ahora, Pablo decía, me convencí de esto. Voy a parafrasear las palabras de Pablo. Me convencí de esto, que cuando yo creía que iba a perder la vida en naufragios, en desvelos, en ayunos, en bocas de leones, cuando creía que la enfermedad me iba a matar, me enteré de esto por medio del Espíritu y me convencí de tal manera que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, absolutamente nada debajo del sol, podía sacarme de su mano. Hermanos, no hay nada que nos vaya a separar del amor de Dios. Y este amor de Dios se manifiesta a través también del perfeccionamiento que Él hace en nuestras vidas. Y continúo lo que decía el apóstol Pablo de una manera parafraseada para que me puedan entender, es de que nada nos separará del amor de Dios. Por lo tanto, decía él, yo puedo decir que aquel que comenzó la buena obra en mí, la irá perfeccionando cada día. Será como el sol de Cristo en mí que brillará más glorioso. Cada día debe ver en mí algo de Cristo, porque Dios está perfeccionando su obra en mi vida. Quiero que se queden con esta frase final. Cada día se debe ver en mí algo de Cristo. Saben que yo les comparto algo que todos los días trato de recordar, y es de que cuando me dicen algo bueno, me dicen un halago, yo trato de decir de que es el reflejo de la vida de Cristo en mí. Y es que no hay algo bueno que el hombre pueda tener. El mismo Jesús profirió palabras hacia él mismo diciendo que él no era bueno, solamente su Padre. Entonces, hermanos, amados míos, amadas mías, tenemos que ver que cada día se debe haber reflejado la vida de Cristo en nosotros. Tal vez ha pasado un problema, una discusión con algún familiar, ha tenido alguna rencilla con alguien. No lo culpo ni lo juzgo. Debe tener sus razones usted. Pero tenemos que reflejar la vida de Cristo en nosotros. Jesús habla de que nosotros tenemos que buscar la paz. El apóstol Pablo nos aconseja a Timoteo, a este joven pastor, de que él tiene que ser ejemplo en palabra, en cordura. Ejemplo entre los creyentes, no entre la gente de afuera. Porque está el famoso dicho, el tuerto en el mundo de los ciegos es rey. ¿Y nosotros somos tuertos? ¿O verdaderamente hemos abierto nuestros ojos espirituales para ver lo que Dios tiene preparado para nosotros? Estimados hermanos, no nos cansemos de leer su palabra. Si yo fuera usted, me rendiría porque Él ya le dijo cuál era la conclusión de su proceso. Deje de planificar las cosas. No me refiero a que sea un descuidado, no. Sino que deje de planificar las cosas en decir, Señor, yo para tal momento yo tengo que ser así, así, asá y asá. Déjese descansar en las manos de Dios. Mejor descanse en lo que Dios está haciendo, porque Él lo terminará aunque las circunstancias a su alrededor digan lo contrario. Pero eso es cuando usted va en el tiempo paralelo de Dios. Si usted se atrasa, si usted deja totalmente las cosas de Dios, créame que este tiempo se va a atrasar. Dios tiene una planificación hecha en su vida, una obra que va a seguir constantemente perfeccionada, pero si usted se aleja de Dios, lo que va a hacer es atrasar ese perfeccionamiento. Y recuerde, usted no depende de las circunstancias, sino de la mano en quien descansa. Cuando descansamos en las manos de Dios, puede de repente no tener el dinero para pagar la cuenta de luz, para pagar el recibo de electricidad, para poder pagar la matrícula de los hijos en la escolaridad, en la universidad, en todo. De repente no tiene aquella prosperidad todavía. Pero estimados hermanos, tenemos que descansar en las manos de Dios. Y se lo digo con uso de razón.
No saben cuántas veces he tenido que descansar en las manos de Dios, creyendo en una palabra que Él me dijo hace mucho tiempo, que Él pagaría mis estudios, que Él me daría educación, que Él me llevaría a tantos lugares. Y hay palabras que se están cumpliendo. Estoy en ese proceso de cumplimiento y hay otras que estoy esperando, descansando en las manos de Dios. Estimados hermanos, ¿quién podrá acusar a los escogidos de Dios? ¿Quién vendrá contra aquellos que Dios ha separado, santificado y justificado? ¿Quién podrá juzgarlos si Dios nos perdonó? Entre nosotros no nos juzgamos, pero hay un Dios que todo lo ve. Hay un Dios que sí está mirando nuestra actitud. Y hay un acusador. Él acusa, Él nos juzga. Y no le demos lugar al enemigo, estimados hermanos. Todos los días tengamos que orar pidiéndole al Señor que nos libre de la tentación, que nos libre del mal. Aquella bendita oración que el Señor Jesucristo nos enseñó y dejó plasmada en su palabra. Comenzar orando a nuestro Padre nuestro, que está en el cielo. Les agradezco porque hayan escuchado este podcast y al mismo tiempo los felicito, porque esto representa que quieren mejorar, de que no están estancados. Y si alguno ha estado estancado y me está escuchando, descanse en las manos de Dios. Recuerde que el Señor que comenzó esta obra la va a terminar en su tiempo. ¿Y cómo hacer que esto se acelere? No es en el tiempo de uno, pero sí le daría un consejo. Busque más a Dios y busque estar en paralelo al tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios y su voluntad es perfecta, es agradable y Él nunca anda atrasado. Él siempre está a tiempo. Estimados hermanos, espero que esta edición, este episodio de este podcast haya sido de bendición para sus vidas. Recuerde, Dios está tomando todo bajo control. Usted está en las manos de Dios porque Él es el mejor constructor. Y esta obra que Él ha comenzado en usted, desde el momento que usted se arrepintió de sus pecados y adquirió la salvación por medio del sacrificio de Jesucristo, esa obra que Él comenzó, Él la irá a terminar. Dios le bendiga. Le ha hablado su hermano Jonathan Sepúlveda. Les envío un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y espero poder, en este caso, escucharnos en una próxima oportunidad. Recuerde en suscribirse al canal de IDDP Perú. No olvide también compartir este video con sus seres queridos, sus conocidos, alguien que usted crea que le va a ser de bendición. Y además denle un buen like aquí en el botón de abajo, en la manita, en el pulgar arriba. Puedan darle un like para que así podamos seguir realizando este contenido. Es un gusto haberme referido a cada uno de ustedes. Les envío un fuerte abrazo desde aquí donde estoy para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.